Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a La Puntada, un martes más, el último martes antes de fin de año, hoy 28 de diciembre, esto va en serio, y quiero dar como siempre la bienvenida aquí a mi compañera de fatigas, Isabel. Isabel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lidia? Muy bien, ya Pos, preparándonos para el fin de año, para el fin de año. Pos Navidad, pre-fin de año, pre-campanadas, ¿no? Que mira, un tema sería interesante hablar del traje de las campanadas, que también, ahora que Sí, caigo, siempre es como muy hablado y muy comentado, así que bueno, lo podemos tener como para el en el siguiente, siguiente que ya será programa lo el año que viene, comentaremos. el año que viene. Hoy también queremos mandarle un saludo a Diego, nuestro showman detrás de todos estos aparatos tecnológicos, que el pobre no ha podido estar porque bueno, esto de los virus ya sabemos lo que es, así que le mandamos un saludo muy fuerte, que se recupere pronto. Un beso, Diego. Y en su lugar tenemos a Alba, y que no está sola, Alba con Conchi, eso es, que están aquí pilotando esta nave nodriza a ver si despegamos y vamos a conocer este mundo de las palabras y de la moda. Así que a todos, bienvenidos. Como siempre ya sabéis que nos podéis seguir en directo por Twitch, escuchar los podcasts y vernos por multipantallas, que somos ya, YouTube, iVoox, Spotify, y no nos dejamos ninguna, ¿no? ¿No? Y que hagáis, por favor, los comentarios que os apetezca. Cierto, Y cierto. Y que si que tenéis alguna pregunta alguna cuestión, pues la podéis mandar en directo y la contestaremos. Y si no, pues la podéis mandar en diferido y la contestaremos. Tenemos también unas preguntas para contestar de una bloguera que nos escribió hablando de moda y cine, que le haremos llegar la contestación meditada tú y yo a su test de preguntas, y me viene muy bien esta chica que nos ha escrito para ver un poco la vinculación entre moda y cine, para hablar justamente de la palabra que nos toca hoy, que yo creo que además es una palabra que me encanta porque es el apellido de uno de mis modistas favoritos ever, o sea, que es Gilbert Adrian, o Adrian, que sería realmente porque era americano, y sería la forma lógica de decirlo, ¿no? Y bueno, es un modisto. Aquí tenemos un par de imágenes que veremos, analizaremos más adelante, que es el gran modisto de del Hollywood dorado de los años 20, 30 y 40, especialmente 20 y 30, y responsable, bueno, veremos de crear todo ese concepto del glamour, ¿no? Del glamour hollywoodiense y lo que se espera de ese Hollywood dorado de la Metro Goldwyn Mayer y de los grandes estudios, ¿no? Y un modisto, por otro lado, y ahora gracias al libro, que como siempre sabéis que manejamos varios diccionarios de moda, en este caso el diccionario de la moda, los estilos del siglo XX, de Margarita Rivière, pues veremos su extensa carrera, pero ya os digo de antemano que nadie es profeta en su tierra, porque está considerado el modisto más importante de Estados Unidos, sí, salvando Edith Head, que luego llegaría, que es la gran modista del cine americano de los años 50 especialmente, y un modisto que jamás tuvo un Oscar, que hoy en día no se entiende, y no se entiende el Hollywood que entendemos cuando hablamos de lujo y glamour, sin entender ese tipo, valga la redundancia, ese tipo de siluetas tan Adrian, ¿no? Tan que ahora analizaremos qué quiere decir ese estilo. Te doy paso, Isabel, y que vamos a empezar a abrir este melón de este señor Gilbert y a ver qué es lo que aprendemos hoy a través de estos libros. Adrian Gilbert, Estado de Connecticut, 1903, Los Ángeles, 1959. Modisto norteamericano de gran influencia en el estilo femenino de los años 20, 30 y 40, que encarnaron en el cine Greta Garbo, Jean Harlow y Joan Crawford. Nacido en una familia que trabajaba en el mundo de la moda, estudió diseño en Nueva York y París. Su primer trabajo consistió en diseñar el vestuario de un musical de Irving Berlin, en la costa este de los Estados Unidos, pero su gran oportunidad llegó cuando se incorporó al equipo que diseñaba el vestuario para las películas de Rodolfo Valentino. Pues, a ver, estamos hablando de alguien que ya nace dentro del mundo, para empezar, una vida muy corta. Que a mí me recuerda a otro modisto que también es uno de los tres pilares de lo que se conoce como la alta costura parisina post Segunda Guerra Mundial, que es Jacques Fath, que también vivió 50 y muy pocos años, ¿no? En este caso, por lo que has dicho, 57 años, 56 años. Realmente, jolines, muy pocos años para una carrera que es uno de los grandes nombres de lo que, y toda la gente que estudia moda y cine o vestuario escénico, es el gran nombre a tener en cuenta, ¿no? Y eso uno.
la verdad, muy pocos años de... Una carrera muy intensa en pocos años, ¿no? Luego que ya nace dentro del mundo de la moda. Interesante, o sea, que es alguien que ya desde pequeño está viendo telas y está viendo lo que es un metro y lo que es como una continuación natural, ¿no? Y luego, con lo que tú comentabas, que él se da a conocer gracias al vestuario de Rodolfo Valentino, que es el gran galán del Hollywood de los años 20, del Hollywood del cine mudo. Sí. Yo aquí tengo anotado, porque si no nunca me acuerdo de este nombre, que quien realmente lo ficha no es Rodolfo Valentino, es la mujer de Rodolfo, Natasha Rambova, que es el típico nombre ruso de estas que son exiliadas de la Revolución Rusa que van a Estados Unidos, ¿no? Que también era actriz y que ella con muy buen ojo lo ficha para ella y para él, ¿no? Para un poco llevarles el vestuario, hacerles el vestuario. Rodolfo Valentino era el gran actor de la época, el que tenía el control de, bueno, que había, bueno, manifestaciones por sus películas y demás, y que podían elegir, yo quiero que este vestuario me lo haga tal persona, ¿no? Que eso lo veremos más adelante, ya el siguiente ejemplo tan claro de ese poder del actor frente a los estudios, probablemente sea Audrey Hepburn con Givenchy, ¿no? Que imponía, independientemente de quién fuera el director o directora de vestuario de la película, imponía a Givenchy como su vestuarista personal, ¿no? Eso es. De alguna manera, pues bueno, pues nace ya desde un entorno masculino, ¿no? De ser el gran vestuarista para Rodolfo Valentino, pero sobre todo es muy interesante que Gilbert Adrian va a estar trabajando para esos grandes estudios, para la Metro-Goldwyn-Mayer, que es el gran estudio cinematográfico y el que crea las grandes películas de los años 20 y 30, y es el responsable, que esto yo creo que ahora está otra vez de vuelta, de crear la imagen de las actrices de los estudios. Es decir, antiguamente las actrices, y hablo hasta los años 50, las actrices pertenecían a los estudios. Tú firmabas un contrato con el estudio tal, con el que fuese, con la Paramount, con la RKO, lo que sea, y tú tenías que rodar, bueno, pues un contrato de 10 años para rodar, yo qué sé, 10 películas. Y dentro de tu perfil o no, buscaban, bueno, pues te tocaba este personaje, pues este, te tocaba este, y pocas veces tenían margen de maniobra. Hombre, conforme eran más conocidas, y ya las Star System, pues tenían ese margen de maniobra, pero pertenecen al estudio. Que me recuerda un poco a los músicos con las compañías de discos también, que hasta hace no mucho el poder lo tenía la compañía de discos, ¿no? La compañía discográfica. Y Metro-Goldwyn-Mayer, que es el padre de muchas cosas en la moda y en el cine, lo que hacen es, a estas chicas que son el gran referente estético, estas actrices, es crearles una imagen. Entonces les decían cómo tenían que vestir. Sí, fíjate que hablas ahora de Givenchy y de Audrey. Y bueno, ella prácticamente le tuvo que suplicar, ponerse de rodillas para que por favor la vistiera, porque se dio cuenta que gracias a Givenchy ella podía llegar a ser, a través del vestuario, pues la actriz que terminó siendo, ¿no? Desde luego, ¿no? Y bueno, crear esa imagen que, según la leyenda, dicen que fue a ver a Balenciaga y Balenciaga le dijo que no. Y le dijo, oiga, cruce la calle, como Givenchy estaba enfrente, cruce la calle que la atienda mi compañero, mi amigo Givenchy. Y le costó, pero lo consiguió. Y lo consiguió, ¿no? Y a Givenchy nunca le vino a ver tanto a la Virgen como con ese momento, ¿no? Desde luego. Y esto, pero retomando un poco lo de Gilbert Adrian, digamos que las estrellas de Hollywood tenían que vivir acorde a lo que decían los estudios. Es decir, ir a tal fiesta, vestir de esta manera, si eras morena y tenías que ser rubia, y crearle toda esa magia, porque al fin y al cabo eran los grandes referentes culturales de Estados Unidos y por ende del mundo, porque el cine, el gran salto es a partir de los años 20, y pensemos que estamos en una depresión americana, es decir, que el crack del 29 hace que la gente se refugie, como va a pasar luego después de la Segunda Guerra Mundial, se refugie en el cine como gran espectáculo para evadirte, ¿no? de tus problemas, y por eso el cine tiene tanta fuerza, y las estrellas de Hollywood de los años 20 y 30 son tan sumamente guapas, hasta llegar a los 50, ¿no? Porque tenía que ser hacer olvidar a la gente sus problemas. Y hay las grandes comedias y las grandes películas de bailes, y bueno, Ginger Rogers y Fred Astaire, o los grandes dramas, o las películas de gángsters, ¿no? Que es un poco ayudar a la gente a sacar sus emociones y que saliesen del cine relajado, ¿no? Porque luego la vida era muy dura. Sí. Entonces las estrellas son auténticos iconos. Y ya lo creo que Adrian lo consiguió, porque desde luego su vestuario, bueno, como dices, es increíble, ¿no? Que no se le reconociera ese, pues es que no sé cómo llamarlo, ese éxito, ese mérito, ¿no? Porque cuando acaba firmando, lo voy a decir bien,
como diseñador jefe con la Metro-Goldwyn-Mayer, Mm. está 13 años y 200 películas. Que es que se dice... Que se dice pronto. Que es que se dice pronto, Sí, sí. porque además 200 películas que tienes que hacer el vestuario, o sea, tienes que pensarlo, lo tienen que diseñar, tienes que probar, tienes que estar dentro de la filmación y enlazas una cosa con otra, ¿no? Como ir a la fábrica a trabajar, ¿no? Bueno, pues a lo que iba para entrar en este mundo de las divas, que además es un tema que, bueno, siempre tocamos, porque de alguna manera influencia muchísimo la moda, les decían también con quién se tenían que casar. Entonces, bueno, pues llevaban esa doble vida, la vida de estrella y la vida personal, y es uno de los creadores de grandes imágenes de lo que hoy entendemos por las divas clásicas. Gracias a él, Jean Harlow, la rubia oxigenada de los años 20 con esos vestidos de raso satén, que aquí hemos puesto este raso verde maravilloso, un poco como homenaje a esta forma de esos vestidos tan sumamente lenceros, ¿no? De los años 20 y 30, especialmente de los años 30, y es el responsable de imágenes como Greta Garbo, que bueno, Greta Garbo tiene también otra diseñadora que será casi su alter ego, ¿no? Que es una diseñadora de origen de origen ruso que se llama Valentina, pero sobre todo es el gran diseñador de imagen de dos mitos del cine, que además son dos personalidades atómicas, que es Katharine Hepburn y Joan Crawford, especialmente esta segunda, ¿no? Que es Joan Crawford es Joan Crawford por Gilbert Adrian, pero también Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, que tenía un carácter muy independiente y muy indomable. O sea, que no es fácil, o sea, es fácil vestir a alguien que está empezando, pero no es fácil vestir a una diva. Y cómo ellas realmente son ellas, en parte, primero, por su talento natural, su talento interpretativo, su fuerza de carácter que traspasa la pantalla, pero también por ese otro personaje de la personalidad que es el vestuario, ¿no? Y que tanto ayuda en el cine, porque no hay película donde el vestuario no sea importante. Lo que pasa es que hay películas donde el vestuario es muy importante. Y en relación a Joan Crawford, bueno, pues Joan Crawford, que es una de las grandes divas, que además, bueno, tiene una carrera increíble y que es como una de las malas de alguna manera, ¿no? Aunque tiene muchos personajes, pero es esa personalidad abrumadora, ¿no? En esta película, Letty Linton, pues es una película que marcará la carrera de Joan Crawford, porque la va a convertir en la gran diva que luego será durante los años 30 y 40, y sobre todo porque gracias a un miedo que tenía Joan Crawford, que ya no le gustaba nada a sus hombros, crea las sombreras para Joan Crawford. Entonces, bueno, es una pieza que aquí en este vestido, que a mí me encanta porque es un vestido bicolor, como hecho como de pañuelos. Como si fueran pareos. Eso es, muy sencillo. La película Letty Linton os la recomiendo, es una película maravillosa, creo que es del año 34 o 35, y es una película que toda la película es una obra de arte. Y crea uno de los vestuarios más míticos que hay en el cine y desde luego crea la figura de la diva por antonomasia, que es Joan Crawford. Y bueno, la otra es Katharine Hepburn, que bueno... Sí, ese traje también, ¿no? Tan conocido. Sí, sí, y hay sí. uno de los trajes de Adrian, yo creo que es de Joan Crawford también, ¿no? El que me has comentado algunas veces, es el de la manga. Hablas de él en alguno de tus cursos, ¿no, Lidia? Pues mira, justo hablo de ese traje que se llamará, tendrá el nombre de la película, se pondrá al final, es un traje, pues a lo mejor cuando se rueda la película es el traje 215/3, vamos a decir, pero es un traje que pasará a la historia como el traje de Letty Linton, que es el traje, es el nombre de la película. Ese traje está considerado en el mundo del cine el más importante en la historia del cine, y probablemente muchos no lo conozcamos, pero cuando pensamos en un traje de moda cinematográfica, pues tendemos a pensar en Sabrina, o tendemos a pensar en películas de los años 70, que también es una década que marca mucho el cine, o bueno, pues esas películas, a lo mejor el traje de Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias, el fucsia, el furró, el rosa con las pulseras de diamantes, pero en cambio, considerado con los ojos históricos, el verdadero traje que marca la historia de la moda cinematográfica es el traje de Letty Linton, que es un traje que le hace Gilbert Adrian a Joan Crawford. Yo he puesto de la película porque a mí me gusta más pero más conocido es el otro. Esta foto es muy icónica de todos modos, pero más conocido es el otro, que es un traje de organdí blanco, donde, con esa obsesión que tenía Joan Crawford por controlar su físico y porque no le gustaban sus hombros, Gilbert Adrian le hace una especie de suerte de flor, de floreal, de volumen,
con organdí blanco y se lo pone en los hombros y realmente son como unas mangas flor, que es lo que dará paso a esa silueta de los años 30, que es esa silueta donde la manga está muy abullonada, como si fuese un volante grande, enroscado, o una silueta mariposa, y luego el vestido es un vestido, bueno, pues muy corte sirena y muy lánguido, ¿no? Ese vestido llegó a ser, pensemos que estamos en plena depresión americana, y que eso es soñar. Llegó a ser tan conocido que se vendieron 1 millón de copias. Y se vendieron los patrones, eso que los patrones pues típico labores y todo esto, bueno, pues se vendían en las revistas, se agotaban si sacaban el patrón de ese vestido, ¿no? Y llegó a ser el vestido, bueno, más copiado en la historia del cine, porque todo el mundo, tuviese evento o no, quería que... Pensemos que la gente no tendría muchos eventos, porque bueno, la élite sí, pero la gran mayoría del pueblo americano pues estaba bastante mal. Pues todo el mundo quería hacerse en su versión, con sus telas, con su máquina de coser, quería hacerse uno igual para al menos huir por un momento, aunque no te lo pusieras, por un momento huir de tu entorno y tener ese vestido, ¿no? Aunque solo te lo pusieras para vértelo delante del espejo, ¿no? Bueno, a veces la propia ilusión de hacerlo, claro, ¿no? de hacerlo. Y simplemente, a ver, ¿qué tipo de vida tienes durante una depresión americana económica, donde la situación económica es muy trágica y muy penosa, para salir con un vestido así? Pues ninguna. Pero es el sueño, ¿no? De alguna manera es como decir, bueno, pues me voy a hacer un, entre comillas, disfraz, que yo doy esa palabra, Sí, para huir. para evadirme, sí, Para evadirte. de todo esto, ¿no? Para evadirte. O sea, yo estoy harta de hacerme pijamas y batas. Quiero hacerme algo para soñar. Entonces, el momento en que se empezaron a vender los patrones y se empezaron a vender la posibilidad de hacerse o de comprar la copia, que se compran en los grandes almacenes, o hacerte con un patrón, de las típicas revistas de patrones, y hacerte eso, pues o te lo hacías con tu tela, con lo que tenías, o con unas sábanas viejas, o con lo que fuera, pero la necesidad de huir a otro mundo, porque este no me gusta, ¿no? Y lo huyes a través del vestuario, que eso es muy importante, que no se suele comentar. Y ahora que comentas lo de que se copió tantísimo, otra prenda, otra pieza, otro diseño que recuperó Adrian y que era muy, muy, muy copiado también fue el sombrero que se llamaba Eugenia, por Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III. Porque aunque venía de allí ese sombrero y en un principio se utilizaba para montar a caballo y para viajar, Adrian lo recuperó. Y claro, le dio muchísimo glamour a través del cine, y también creo que lo copiaban tantísimo que al final incluso nadie ya lo quería, ¿no? De lo machacado que estaba. Que ¿no? suele pasar. Y me hace mucha gracia porque, mira, he encontrado, bueno, era un sombrerito, realmente era un sombrero que se ponía de lado, ¿no? Y tenía plumas de avestruz y solía ser en terciopelo o en fieltro, ¿no? Pues una maravilla. Y entonces me ha hecho gracia porque he encontrado un artículo de 1868 de The Guardian. Sí. Y decía que no es muy atractivo para todos los rostros. Requiere ser llevado por una dama muy bonita y elegante. Y creo que se metían mucho con que estuviera tan de moda, porque a las mujeres que tenían las caras muy grandes era un tipo de sombrero que no les iba nada, ¿no? Y quedaba muy ridículo. Entonces Adrian eso lo recupera y bueno, es un éxito absoluto, ¿no? Absoluto. Claro, es que es lo que tiene la fuerza que tiene el cine, ¿no? El querer salir sales de la sala mejorada y con ganas de ser la protagonista. Otra de las cosas que me parece muy reseñable de Gilbert Adrian, o Adrian, mejor dicho, es que le dan todos los premios menos el Oscar. O sea, lo de nadie es profeta en su tierra no es patrimonio de este país. O sea, pasa en todas partes. Tendemos a pensar siempre que el sueño americano, pues que en Estados Unidos cualquier cosa es posible, ¿no? Probablemente muchas veces sí, pero muchas veces no. Entonces, él le dan todos los grandes almacenes americanos, son los grandes distribuidores de moda y los grandes generadores de moda en Estados Unidos. Cosa que aquí pues a lo mejor llega más tarde, ¿no? Porque tenemos otro sistema de tiendas, otro sistema de venta de moda, etcétera, etcétera. Y ellos, estos grandes almacenes, otorgaban Oscars de moda. Más que Oscar, porque Oscar es un nombre registrado, premios de moda. Incluso hay uno que es Oscar, los almacenes Magnin, que sí que es el Oscar, ¿no? O el Oscar de Neiman Marcus, etcétera. Y recibe el Coty Award, que es súper importante en Estados Unidos. Lord & Taylor, que eran unos grandes almacenes de súper lujo, también le dan el premio de modisto del año, etcétera, etcétera. Recibe todos los premios
menos el de su casa, el de Hollywood, claro. que cuando él había creado pues las grandes imágenes y las grandes estrellas del momento, ¿no? Y grandes películas. Y voy a poner, si soy capaz, si no lo tendrás que hacer tú, Vas a ser capaz, Lidia, ya verás. para un poco amenizar este momento, uno de los vestuarios, a lo mejor el menos ponible, pero por el concepto mágico que tiene esa película, una película extraña, yo diría, pero en cambio uno de los vestuarios más fáciles de imitar y que más han quedado en el imaginario colectivo americano, y yo creo que mundial, es la película El Mago de Oz. Y El Mago de Oz... voy a poner, si soy capaz, ya digo, para ambientar un poco la banda sonora. Yo creo que se puede escuchar. Lo voy a bajar un poquito para... Él crea ese mundo imaginario, estético, donde además Dorothy, esos zapatillas rojas, que son esos zapatitos como de... Con brillo, ¿no? De brillo, ¿no? De purpurina. Una película del año 39... donde es en color, para empezar, ¿no? Ya el color ya había salido en varias películas años anteriores, ¿no? Para empezar, Lo que el viento se llevó. Pero esta película usa el concepto del color de una forma casi, diría, pop, donde todos los colores son muy intensos y muy vibrantes, ¿no? Y el vestuario de esta película es de Gilbert Adrian, que el que venía a hacer estas grandes divas, de repente entrar en un mundo imaginario de duendes, brujas del norte y demás, con ese concepto tan infantil y al mismo tiempo tan terrorífico, porque es una película, yo la primera vez que la vi a mí me dio miedo. Sí, bueno, es que para niños pequeños es una película que impone mucho, ¿eh? Sí, y tiene esa cosa como medio naif, sí, y al mismo tiempo muy futurista. Totalmente. Yo fui a ver el musical en Londres hace unos años y me encantó volver a recordarlo, ¿no? Porque además, ahora que dices lo del vestuario, a mí me hicieron en el taller, las oficialas me hicieron el vestido de Dorothy. Ay, que me lo has dicho antes. Y los zapatitos y juego. Que me encantaba, pero no me lo ponía para disfrazarme, me lo ponía para salir a la calle, porque claro, me gustaba tantísimo. Entonces era la época, pues no sé, yo tendría 8 o 9 años y era mi vestido favorito. Claro. Pues leí hace tiempo que se habían subastado esos zapatos, que además en Hollywood, bueno, en California está el Museo del Cine, pues que además pagan dinerales, auténticas fortunas por esos trajes, ¿no? Y bueno, creo que misión cumplida, creo. Y no recuerdo bien la cifra por la que se subastaron esos zapatos, pero fue astronómica. Segura. Porque además allí todo es astronómico, o sea, pagan unos dinerales también porque tienen, ¿no? Y también porque tienen ese público que va a verlo. Y es su gran biblioteca nacional de recuerdos, ¿no? El cine, que además el cine que entendemos por cine es cine americano, no cine, el concepto de cine, ¿no? De industria del cine. Y pagan unas fortunas, y yo me acuerdo cuando vi lo de los zapatos de Dorothy, me llamó la atención el importe, porque es que estamos hablando de unos zapatos, no estamos hablando ni siquiera del look, ¿no? De todo el traje o de los trajes que salen, no, de solamente esa pieza, pero esa pieza es... Claro, es un mito, ¿no? Sí, es la pieza. Entonces, bueno, pues de alguna manera hemos puesto esta música un poco pues para salirnos de este universo tan de lujo y glamour y también ver que podía hacer otro tipo de vestuario, además tan naif como de alguna manera futurista, ¿no? Y luego hay una frase que me gusta mucho de él, que yo creo que define un poco su estilo, porque ya vemos que aquí el estilo de Adrian, primero es un estilo que va con los años 30-40, pero es un estilo muy opuesto, porque además su carrera es hasta los años 50, es un estilo muy opuesto a lo que saldrá después en París con Christian Dior este concepto del New Look, el cual yo entiendo su importancia, pero a mí, sinceramente, no me acaba de convencer, ¿no? No, a mí tampoco. En cambio, Adrian... Claro, te lo pondrías toda, que sí. Claro, porque lo primero que hay es que el tejido acompaña al cuerpo. Siempre son tejidos o estructuras, siluetas muy fluidas, donde se ve claramente el cuerpo de la mujer. No he traído el de Hedy Lamarr, que eso es un escándalo, os lo dejo ya para que lo busquéis. Hay un documental de Hedy Lamarr, que es una de las grandes divas de los años 30, un personaje súper interesante. Que además era inventora, bueno, mil cosas, una vida apasionante. Y el documental se llama Spellbound y vale la pena verlo.
Y lo primero que vemos es que, por ejemplo, en el caso de Letty Linton, de Joan Crawford, se va sin sujetador. O sea, se deduce el pecho. Estamos hablando de una película de los años 30. También es verdad que los años 30 tienen todavía una cierta libertad, que luego a partir de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, todo eso se perderá, ¿no? Pero estamos viendo que son tejidos fluidos, que son líneas, bueno, líneas sirena, líneas muy fluidas. En el caso de Katharine Hepburn ya están acompañando con las sombreras, con esos hombros marcados, que será también una consigna de él, gracias sobre todo a Joan Crawford, pero también una consigna de los tiempos, de los años 40, reforzar los hombros y afinar la cintura para estilizar el tronco. Y de alguna manera, yo creo que cierto, no sé por qué, cierto aire helénico. Sí, pero ese mix que ahí dices, ¿no? De naturalidad con glamour, lo hace de una forma brillante. Brillante. Entonces, claro, es que pocas veces ves ropa o vestidos que tú digas, vale, me encanta, me pueden gustar, pero no me lo pondría. En cambio, te lo puedes poner, porque a mí de los pañuelos, este bicolor, que además es uno de los signos de él, también es el uso del bicolor, y de lo geométrico y de las líneas, y bueno, todo eso, más que un estampado, es buscar el estampado por bipolaridad, ¿no? De alguna manera. Pues son trajes, son perfectamente llevables hoy en día, que eso pocas veces puede pasar que digas, es que me lo pondría ahora mismo, ¿no? Y tiene una frase que me parece muy interesante y muy definitoria de su estilo, que dice, nunca intenté recrear el periodo histórico actual en la ropa, pero sí usé su silueta como trampolín para crear mi estilo. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Porque parece una frase casi filosófica. Que él no intenta emular la moda que hay en ese momento, no intenta seguir la tendencia de la moda, pero sí lo que hace crea moda y se convierte en la moda de esa época. Es decir, vemos ese traje de Joan Crawford y pensamos años 30, pero en los años 30 no se llevaba eso. Pero en cambio cuando lo vemos ahora sí lo vemos. Eso es que me parece muy peculiar también como visionario, sí. Como definición de un estilo. Y el caso de Katharine Hepburn es una película de o finales de los años 30 o principios de los 40, yo diría finales de los años 30. Tampoco se llevaba ese estilo, ciertamente, pero en cambio tú lo ves y dices, esos son los años 30. Lo reconoces, sí. Pero es que es muy difícil hacer eso. O sea, yo creo que hacer, es como si tú ahora tú dijeras, tengo que diseñar una colección basada en el 2021, pero no quiero que se vea ninguna referencia al 2021. Pero cuando yo la vea después de 2 o 3 años, yo diga, esto es del 2021. Sí, por eso ¿Cómo digo haces por con eso? Digo eso? Que es brillante. Claro, es que a mí me parece que eso es como muy complicado, ¿no? Y muy complejo. Y bueno, siguiendo un poco en su vida, aquí pone, bueno, pues que el vestuario, ya hemos de alguna manera entrado bastante en la definición, pero para decir algo nuevo, dice que el vestuario sexy, insinuante y sofisticado que creó para estrellas y actrices, entre otras Hedy Lamarr o Norma Shearer, determinó un modelo de feminidad hegemónico en su época y consolidó el cine como vehículo idóneo para la difusión de la moda en el siglo XX. Que hay una cosa muy interesante, que él, además de diseñar para las 200 películas, se abrió una tienda de moda en Beverly Hills. Y luego, cuando dejó el cine, empezó a diseñar pues moda en los años 40, que es lo que él quería, ¿no? Llegar a todo el mundo y, bueno, todo el mundo que lo pudiera pagar, claro. Sí, mira, pero a través de los... A continuación, ¿no? Que lo abrió el salón de costura en 1942. Ah, mira, pues sí, eso es. Sí. Y su reacción ante el New Look lanzado por Christian Dior en el 47 fue la de insistir en su propio estilo, radicalmente opuesto al del modisto francés, con quien tuvo un agrio debate radiofónico escuchado en todos los Estados Unidos. Esto sería para verlo, ¿eh? Sí, desde luego. No sé si se podrá recuperar ese debate. Pues igual está en la biblioteca del Congreso, que ahí está todo. Yo creo que debe estar. Pues vamos a buscarlo. Porque eso, además, con Christian Dior y ellos dos enzarzados, eso es para no perdérselo. Y en el 48 abrió otro salón en Nueva York y su estilo escultural, romántico y sexy, progresivamente más amanerado a la fuerza de ser fiel a sí mismo, consiguió imponerse como el genuino look de las norteamericanas frente a la moda europea. Bueno, pues es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Ese estilo de moda, más que americana, porque los americanos en ese momento lo que querían era moda, después de la Segunda Guerra Mundial, querían Christian Dior, ¿no? O sea, querían esa moda de París, tan delicada, esa nueva mujer y demás, ¿no? Pero realmente este tipo de moda representa otro tipo de mujer, mucho más fuerte, mucho más segura de sí misma.
que pueda tener sus indecisiones, pero desde luego que lleva el timón de su vida frente a un tipo de mujer, pues la mujer flor de Christian Dior, ¿no? Donde es delicada, bella y bueno, como un jarrón, y que es al revés, o sea, ella es la princesa que hay que cuidar, ¿no? Yo creo que pocas veces en la moda se ve tan claro una diferencia de caracteres en un vestido. Sí, ya lo creo. Y luego hay una cosa que me parece muy interesante, que el final de él, porque esto me parece fatal, o sea, terrible, porque bueno, a veces hay finales agónicos, ¿no? Y dice que tras un ataque al corazón en 1952 se retiró a la jungla brasileña cerca de Brasilia. La muerte le llegó cuando estaba trabajando en el vestuario de la película Camelot, que se fue. Esa película también. Que se fue, se fue a vivir a la selva. O sea, Sí, eso me lo has comentado antes del programa, yo no lo sabía. Pues eso te da idea un poco como de quiero huir de aquí, ¿no? Sí. De buscar un... Brasilia también se acaba prácticamente de inventar la ciudad. Y bueno, Brasil también en aquella época, en los años 50, era un país que las ciudades importantes eran muy importantes. Y bueno, retirarse esto me parece lo de ahora de las ecoaldeas, o de retirarse a un pueblo para estar tranquilo, huir del ruido y No del... me extraña, porque mira, aquí también dice que los críticos de moda norteamericanos no le perdonaron esta fidelidad a su propio estilo, ¿no? Y nunca le tomaron en serio. Claro, de Entonces, hecho, nunca le dieron un Oscar. No me extraña que se quisiera, bueno, pues eso de retirar después de... Pues te habla también un poco de sus demonios, ¿no? Sí. O sea, como alguien que es capaz de crear tantísima belleza, de encumbrar a tantas divas, luego no se le toma en serio. No se toma en serio, ¿no? Dice, ¿no? Y que debes tener un mundo muy atroz, Sí. o más que atroz, porque a lo mejor atroz tampoco es la palabra, ¿no? Muy devorador de ti mismo, para huir de todo, porque pensemos que no había móviles ni había nada, entonces bueno, pues teléfono sí, pero si había línea telefónica. Meterte en un sitio así, pues tampoco es que sea un sitio como para ir donde iría un modisto de lujo y glamour. No sé, me parece muy interesante por lo contraproducente, ¿no? Porque los claroscuros de la vida son interesantes cuando te pasan a ti, cuando le pasan a otro, que dices, yo esto para mí no lo quiero, pero qué interesante lo de esta persona, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una vida pues muy intensa, porque además sí. muy corta en el tiempo. Y desde luego yo creo que es uno de los grandes creadores, y luego desgraciadamente bastante olvidados, porque cuando alguien, sobre todo se estudia moda y cine, o vestuario de cine y demás, siempre se tiende a pensar en Helen Rose o Edith Head, sobre todo, ¿no? Más que Edith Head, Helen Rose, digamos, ¿no? Cuando Gilbert Adrian es el gran creador. Desde luego. En un momento que Estados Unidos se empieza a poner un poco al mando de la moda, porque Europa empieza a entrar en guerra, ¿no? Entonces, sí, podríamos decir que más original también, ¿no? Porque como en otro de los programas tú comentabas, ¿no? Que Edith, bueno, pues que copiaba bastante, o sea, lo hacía muy bien, por lo que comentamos de darles mucha seguridad a las actrices, pero realmente Adrian es como el gran creador, ¿no? Claro, es que claro, la moda americana tiene una visión de sí misma más valiente también, vamos a decir, ¿no? Sí, pero también han tenido, creo que el gran acervo de la moda americana está en el cine. Pero la moda americana siempre se ha visto a sí misma con complejo de inferioridad, hasta que no llega a los años 70 y explota ya con otro concepto, y está Halston, y luego entra Ralph Lauren, y bueno, y todo ya Donna Karan, y ya llegan todo lo Calvin Klein, llega todo esto, esa nueva modernidad, esa moda tan neoyorquina. Siempre se había visto a sí misma no low cost, pero sí low profile, porque la moda era parisina, pero es que París ha sido a la que ha hecho el gran influjo hacia el mundo, ¿no? Que eso lo han hecho muy bien. Pero ellos tienen grandes creadores, porque además tienen una de las grandes creadoras del prêt-à-porter, de la introducción de la moda en el prêt-à-porter, que es Claire McCardell, de los años 40, y Gilbert Adrian, que es el gran creador de sueños, y que además Gilbert Adrian también en los años 40 hizo una línea de prêt-à-porter, es decir, al final llegar a todo el mundo y vestir a todo el mundo un prêt-à-porter caro, vamos a decir, no tan caro como el europeo, pero sí un prêt-à-porter exquisito, y sí que quiso un poco de alguna manera llegar a todo el mundo, ¿no? O sea, en el fondo, pues vestir a toda la población, y son referentes artísticos muy importantes, pero parece ser, y hasta hace poco, parece que el modisto de cine era como menos modisto.
Cuando a mí me parece que la gran creatividad está en el cine. Quiero decir que cuando tú hoy tienes que hacer una película sobre una temática y el año que viene tienes que hacer lo contrario, es mucho más reto que presentar una colección que, ojo, tiene otro esfuerzo, cada 6 meses, pero que te basas en unas líneas. Pero también volviendo a lo que decías al principio, ¿no? Que además tiene que vestir esa personalidad, ¿no? Tan complicado muchas veces, ¿no? Bueno, es como hoy en día, cuando se hacen o bien los avatares o bien se crean esos personajes, ¿no? Y luego dices, uy, pues es que ahora tengo que vestir esta personalidad, ¿no? Sí. Y ahí empieza ya el darle vueltas, ¿no? No solamente a la estética, sino a esa psicología. Totalmente. Y bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no podríamos estar hablando de este señor y nos quedan 10 minutos para hacer nuestra palabra al azar. Nos quedan 10 minutos. Cuando quieras hacer nuestra palabra al azar, Alba, la cortina de nuestra palabra al azar, y entramos a la cortina de nuestra palabra al azar. A ver por dónde nos da... ¿El vestido y la moda? Pues mira, sí. Pues Merceditas, mira, porque hoy es hoy. Merceditas, el calzado. Oye, pues Merceditas, los zapatos de Dorothy eran Merceditas. Ay, es verdad. Porque llevaban es verdad, la hebilla, la tirita. ¿Quién no ha tenido unas Merceditas? Qué yo bueno. me acuerdo de las primeras que tuve, porque yo tenía... yo llevaba plantillas, con lo cual el calzado era horrible, porque era un calzado tipo abotinado, y me acuerdo perfectamente que me compraron unas Merceditas blancas de charol, cuando tenía, no sé, 7, 8 años. Y me acuerdo que me parecían unos zapatos súper lujosos. Además, oyes la palabra Merceditas y te lleva el charol, ¿verdad? Aunque luego sí, se han hecho o blancas para comunión sin también, charol. También. ¿Qué página es, Lidia? Pues mira, los 239. Y aquí pone como definición... 239. Lo vamos a leer del vestido y la moda de Maribel Vandrés, que es como más técnico y que es más de vocabulario... menos de vocabulario histórico de moda, sino más vocabulario técnico, y dice: Merceditas, zapatos de niña, fíjate, escotados y con una trabilla en el empeine, con un botón. Suele ser de cuero de todos los colores. Se pusieron de moda a principios del siglo XX y han permanecido hasta hoy como un clásico. Ah, mira, aquí habla de cuero. Fíjate. Sí. Y yo siempre pienso en charol, no sé por qué, pero claro. Yo las de mi comunión eran blancas de piel. Sí. Y luego, pero las primeras que me regalaron fueron de charol blanco. Y además se llevaban con calcetines calados. Sí, es verdad. Que también creo que... Qué bonito en charol blanco, ¿no? Sí, la verdad que a mí me parecieron que eran lo más, porque era el primer calzado que tenía que no era botinado. Entonces me parecieron que eran las más bonitas del mundo. Bueno, las Merceditas, el nombre de Mercedes es una carga histórica y viene de Alfonso XII, de la mujer de Alfonso XII, que como la película esa de los años 50, que siempre ponen cine de barrio, ¿Dónde vas, Alfonso XII? Y que era un calzado que de alguna manera popularizó la mujer de Alfonso XII, María Mercedes de Orleans, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera... María Mercedes, como le pasó de todo a la pobre, la llamaban popularmente Merceditas, porque primero era muy joven cuando se casa y luego, pues bueno, pues... Y cuando muere. Y cuando muere. Sí. Y eso. Pero las Merceditas es un calzado en origen, aunque tiene otras variaciones, es un calzado que viene del calzado de los dandis del siglo XIX, vamos a decir, ¿no? De principios del siglo XIX. Y cuando pensamos en un dandy pensamos en Bob Brummel, que el día que nos toque en palabra Bob Brummel vamos a hacer un programa de 5 horas, porque yo creo que ese hombre lo cambia todo. Y el calzado siempre el vestuario femenino, las grandes conquistas y los grandes cambios han venido rescatando piezas del vestuario masculino, ¿no? Del armario de hombre y llevándoselo al vestuario femenino. Y la Mercedita de alguna manera es un calzado de una inspiración histórica, de ese calzado masculino de un poquito de tacón, con un lazo, y eso ha ido derivando hacia el zapato femenino. Y de ahí, bueno, pues la Mercedita, que recibe aquí en este país este nombre por la reina, ¿no? De hecho, una reina muy corta en el tiempo. Porque sí, claro, nada, muy poquito ¿cuánto tiempo. estuvieron casados? No recuerdo, 5 años o sí, 6, muy poco, ¿no? Muy poco. Y bueno, las Merceditas, lo que dices, ¿no? Que eran muy cómodas para bailar, por eso llevaban la trabillita. Eso es. Ahora las hacen hasta con velcro, que es comodísimo, claro. Claro, porque no tienes que perder tiempo, te las sacas. Bueno, y luego las que invadieron el mercado, que eran comodísimas, luego ha habido de todo tipo de calidades, es lo que se llaman las chinas, que eran como de un terciopelito. Sí.
y eran pues las clásicas merceditas llevadas a algo muy blandito. Ah, sí. Que es Yo como nunca ir he tenido descalzo. de eso, ¿eh? Yo sí, yo he tenido ¿Sí? y la verdad que son comodísimas. Sí, ahora también ha habido, hace como 2 años estaba muy de moda otra vez, pero... Sí, y estaba buscando el nombre en inglés porque no lo recordaba y se llama Mary Jane. Ah, las Mary Jane, en inglés claro, las sí, llaman las Mary es Jane, verdad, que es no, verdad. que no estaba... Las lo Mary estaba- Jane, es verdad, Lo estaba es buscando verdad, unos sí. dibujos de algún cómic o algo tiene la Sí, historia. sí, Si alguien sí. lo sabe, por favor que nos lo Sí, diga. pues mira, tengo un libro muy interesante que a ver si el próximo día me acuerdo y lo traigo, que es un libro sobre la historia del calzado. Mm. Que, Ah, qué bueno. Sí, y me acuerdo de haber leído lo de... Porque Mary además Jane. los zapatos, los tacones, las punteras son igual en todas partes, se pone de moda uno y todo el mundo Sí. lo copia, ¿no? Y es curioso como un nombre se da aquí y el mismo tipo de calzado se puede llamar de otra manera en otro país, ¿no? Especialmente en Estados Unidos o en Inglaterra, que es de donde suele venir casi todo ese tipo de moda en el pie, ¿no? Y es verdad que ahora que lo dices, es verdad que se llama Mary Jane. Lo estaba buscando porque... Pues mira, el próximo día, aparte de hablar de la exposición de Kubrick, que hablaremos de la gran exposición que se está haciendo, bueno, el Círculo de Bellas Artes, que lo quería dejar para la semana que viene y se me ha olvidado, me acabo de colar. Traeré el libro y a ver si sale por qué se llama Mary Jane. Sí, qué ganas de verlo. Sí, Sí, porque es algo de eso, de algún personaje de cómics o de... Sí. Bueno, pues curioso, ¿no? Eso es como el cambio de los títulos de las películas, que yo no lo soporto. Que a lo mejor una película se llama, pues, como por ejemplo la clásica Hitchcock, ¿no? Que Vértigo es de Entre los Muertos, ¿no? Pues en Estados Unidos se llama, bueno, y en el mundo, de Entre los Muertos, y aquí se llama Vértigo. Bueno, pues aquí ese tipo de calzado se llama Merceditas y en el mundo se llama Mary Jane. Mira, espera, lo voy a mirar porque sí que... A ver si viene el nombre de Mary Jane. Espera, que lo estoy buscando. Que parece de una canción, ¿sabes? Sí. Mary Jane. Sí, mira, justo. Me parece que viene aquí, no sé si es Mary Jane Watson, Marvel Comics y creado por Stan Lee, ¿será? No, a ver. Sí, no, en todo caso, a ver si lo pone en el libro. Sí. Y la semana que viene lo traigo y así lo ojeamos. Claro, es que aquí salen muchísimas referencias de este tipo de, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces lo dejamos en el... Mira, Buster Brown. Vamos a ver si sale en tu libro. Eso. Es un cómic, mira, aquí lo he encontrado. Vale, pues a ver qué nos dice la semana que viene, lo traeremos, a ver qué dice este libro de calzado, si es que dice algo. Y luego Merceditas se suele llamar también, lo que pasa que, bueno, Merceditas lo asocias a niña, ¿no? Sí. Y son bajitos, como las chinas estas que te comento, como nada, con un centímetro, poquito, un centímetro o dos. Pero también se suele llamar, porque llevan también la hebillita para poder bailar, pues cuando bailan flamenco o el traje de... Porque ese tipo de zapato que también se utilizaba mucho como en los años 30, ¿no? Sí, es de salón, pero tienen bastante tacón. Ese tacón ancho a veces se les llama también merceditas. Ah, mira, no lo sabía. Aunque realmente es bajito. Es el de las niñas. Para mí merceditas es un calzado infantil y también de uniforme de colegio, de azul marino. Muy de uniforme. O sea, de niña buena, vamos a decir, ¿no? De niña pequeña y niña buena, pero bueno. Bueno, Isabel, se nos ha pasado la tarde ya. La última tarde de programa antes del próximo año. Así que nada, os invitamos a que sigáis el programa, que escribáis, que nos comentéis lo que os parece, si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cosa que queráis averiguar y que podamos responderos. Y os emplazamos al próximo año, que es decir, el próximo miércoles. ¡Ay, miércoles! ¿Dónde voy? El próximo martes. No queda nada ya. No, si es que hoy, vamos, es el Día de los Santos Inocentes, parece una inocentada, pero no. Así que nada, os deseamos una buena salida y entrada de año. Y nos vemos el año que viene. A mí siempre me cuesta cuando vamos a cambiar de año hacer Estos días son un poco locos, ¿no? ¿Verdad? No sabemos en qué día vivimos. Así que el próximo año ya nos veremos en el 2022. Pues muy feliz año y os volveremos a felicitar el próximo día. Que vaya muy bien. Chao. Un beso. Hasta luego.